Entonces, vamos a definir estabilidad. Un sistema es estable cuando ante una entrada limitada significa que no sea continuamente creciente o decreciente, ¿no? Creciente negativo sería decreciente. Entonces, si yo a un sistema lo altero, lo perturbo con una entrada limitada y obtengo una respuesta limitada, quiere decir que este sistema es estable. Por el contrario, si ante una entrada limitada obtengo una respuesta ilimitada, o sea, algo que crece en el tiempo de manera ilimitada, digo que el sistema es inestable. ¿Qué sería el caso, fíjense, de este tipo de respuesta que tengo acá? O de esta respuesta que tengo acá. Recuerden que acá adelante nosotros habíamos reemplazado, bueno, acá lo estamos analizando de manera genérica, pero imagínense que reemplazamos UDS por un escalón, que es limitado, no crece indefinidamente en el tiempo. Está en cero y pasa a un valor U, el que sea. Entonces es una entrada limitada. Fíjense que si mis polos, ya sea en el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3, me dan respuesta de este tipo, o sea que la exponencial sea creciente, tengo una respuesta que no es acotada, que no es limitada, por lo tanto los sistemas son inestables. Todos los otros, inclusive esta que está acá, son estables, porque esto está acotado, la función sinusoidal está acotada entre estos dos límites. Entonces, entre una entrada limitada obtengo una salida limitada. Oscilatoria, pero limitada. Al igual que esta, es una salida oscilatoria limitada. ¿Bien? Entonces, una función de transferencia una función de transferencia representará un sistema estable cuando todos los polos de la función de transferencia tengan la parte real negativa. O sea, básicamente, hacer que este término que esté acá sea decreciente. Si este término es creciente, no importa lo que haya antes, la respuesta va a ser inestable. Bien, les dije que las funciones de transferencia nos iban a permitir construir lo que denominamos diagramas de bloques, que no son más que relaciones o combinaciones de las funciones de transferencia que tienen una constitución gráfica. Básicamente nosotros vamos a representar la función de transferencia como una cajita a la cual ingresa la perturbación y sale la respuesta de esa función de transferencia. La expresión matemática de esta función. Tenemos tres operaciones, son muy sencillas. La transformación en sí, que es la transformada, o sea, la función de transferencia. La suma, en donde si yo tengo una función U1 y una función U2, lo que obtengo es la salida IEDS en este caso, fíjense acá está la expresión matemática, es una suma simplemente. Y la bifurcación, en donde si yo tengo una señal U que ingresa a dos funciones de transferencia, voy a tener que I1 es igual a G1DS por UDS e I2 igual a G2 por UDS. Acá sí vamos a hacer una salvedad. Nosotros, ustedes son ingenieros en alimentos y cuando vieron operaciones unitarias o en los balances de materia inclusive, si yo tengo esto así y esto fuera una tubería con un líquido y le hago una bifurcación, esto más esto me tiene que dar esto. Acá no es así porque estos son señales eléctricas o señales en general y no es que acá hay una bifurcación de un fluido. Son señales que acá tengo 4, acá tengo 4 y acá tengo 4. ¿Se entiende? No, son como si fueran cables. ¿Está? No son fluidos. Por lo tanto, si acá viene U, acá tengo U y acá me llega U. ¿No? Bien. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar los diagramas de bloques. Supongamos que tenemos esta función de transferencia. TDS igual a K de T por FE sobre tau S más 1 por FE, más K de T a Q, que sería la ganancia, serían estas dos, serían las ganancias, ¿no? Sobre tau S más 1 por Q. Esta parte, fíjense, por un momento olvidemos, hagamos de cuenta que esto no está. Si yo hago T sobre FE, lo que obtengo es la función de transferencia de la temperatura respecto al flujo de entrada. Bien, entonces esto que está acá es la función de transferencia G de T a FE. Lo mismo sucede con este término que está acá. Esto es la función de transferencia que relaciona T con Q. Por eso la escribo acá como G de T a Q. O sea, usamos la misma nomenclatura que usábamos para identificar las ganancias, que era subíndice con la función de la variable de salida, coma, la variable de entrada. Lo mismo hacemos con las funciones de transferencia. Bien, si esta función de transferencia entonces la quiero representar en un diagrama de bloques,
Miremos, tenemos a la salida del sistema tenemos T, la ponemos de este lado. Y a la entrada vamos a tener FE y QDS, que son las dos posibles variables o perturbaciones del sistema. Entonces, FE ingresa la función GTFE y me da una parte de T, porque T en realidad es la suma, este es el símbolo que usamos para la suma, acá en realidad me faltó aclarar que son positivos, ¿no? Porque podría también tener una entrada negativa y, bueno, utilizarla como restador en vez de sumador esta función. Bien, y la otra parte, la otra suma es Q por G de T a Q. O sea, tanto este conector como este conector me traen cada uno una parte de T. Y acá es donde se suman las dos respuestas. Acá vamos a ver otro ejemplo, un poquitito más complejo. Tenemos el mismo sistema. Recuerden que esta ecuación es la que obtuvimos para el balance de materia en un tanque agitado con intercambiador de calor. O sea, un agitador de calor, tanque agitado, eso quise decir. Mezclé todo. Bien, tenemos las mismas funciones de transferencia que recién, pero tenemos además, en el sistema anterior podríamos haber considerado que teníamos rebosadero, entonces la altura h se mantenía constante. En este sistema tengo ahora una descarga del tanque por abajo, por lo tanto, mi sistema no tiene, su altura cambia con el tiempo, por lo tanto en el modelo matemático puesto en términos de variable de Laplace, o mejor dicho ahora en términos de función de transferencia, también me va a aparecer la función de transferencia que relaciona HDS con GDS, perdón, con FDS, con el flujo de entrada. Entonces, acá tengo esta expresión y entonces el diagrama de bloque del sistema completo va a ser esto, que es básicamente lo que ya habíamos armado recién, pero ahora tengo que bifurcar a la entrada FE, porque FE me afecta tanto al balance de materia como al balance de energía. Entonces bifurco este FE, lo hago pasar por GDT a FE y acá obtengo H. ¿Está? El armar estos diagramas de bloques es importantísimo porque sobre estos diagramas es donde después vamos a implementar los lazos de control. Entonces es importante entenderlo. Vamos a tener un práctico en el cual vamos a hacer básicamente diagramas de bloques. Algo que les quería mencionar es que no, si bien en este capítulo como que realizamos una abstracción bastante grande de lo que parecía veníamos hablando al principio, que eran las relaciones del área transversal, la respuesta de los sistemas, no nos olvidemos que todas estas funciones de transferencia, por ejemplo, esta ganancia, esta constante de tiempo o esta que está acá, son todos parámetros que dependen de nuestro sistema. ¿Qué sé yo? Este que está acá, K de HFE, tiene que ver con el K de la descarga del tanque. K de TAQ dependerá del número, del área de intercambio del serpentín, de la temperatura, de la condensación del vapor si está caliente con un serpentín a condensación. O sea, todos estos parámetros que están acá dependen de características físicas de nuestro sistema. Por lo tanto, yo puedo obtener una respuesta dinámica distinta para una determinada entrada en función del diseño que tenga este equipo. ¿Tá? Eso porque, te los aclaro porque a veces uno entra en estos capítulos donde ve tantas ecuaciones y se olvida que en realidad lo que estamos tratando de caracterizar son nuestros sistemas de siempre. No nos metimos en la electricidad, por lo pronto. Bien.